Alerta en C5N, investigan si hay una nueva víctima en el caso de la estudiante chilena asesinada. Una joven vio por televisión la imagen de Lucas Ariel Ascona y dijo estar convencida que se trata de la misma persona que la atacó a ella cuando llegaba a su casa a 9 cuadras de la casa del padre de Lucas, 9 cuadras de la casa del padre de Lucas, sobre la avenida 24, a la altura del 100, y que sospecha, después de haberlo visto por televisión, que Lucas Ariel Ascona podría ser su atacante. No lo puede asegurar, pero la imagen la llevó a pensar que se trata de la misma persona. Recordemos que hasta ahora hay una imputación concreta por el homicidio de Nicole Cesarego Borqués. Está la chica que habló con nosotros ayer contando que se había sentido acechada por Lucas Ariel Ascona, que todavía es un sospechoso en esta causa. Y ahora surge el testimonio de otra chica que dice: fui atacada a 9 cuadras de la casa del padre y creo que me atacó Lucas Ariel Ascona. Lo está diciendo en el expediente, o lo va a volcar en minutos en el expediente judicial. Sumale la duda que representa el tiro en el pie. Bueno, ni hablar. Es duda por ahora. Duda que tiene el juez Zelaya, que ayer nos dijo a nosotros que si bien Lucas Ascona aparece como víctima de un impacto de bala en un hipotético robo que él dijo haber sufrido, el juez le acaba de pedir a la justicia de Quilmes que le remita todas las causas donde figura Lucas Ariel Ascona como víctima o como victimario, para ver si realmente a Lucas Ascona le pegaron un tiro como víctima de un robo, como dice su familia. Quiero decir que la madre y la hermana dijeron, él nos contó que lo habían asaltado, o si se trató de otra circunstancia donde alguien vio que Lucas estaba por cometer un delito contra la integridad de una mujer y lo, entre comillas, ajustició y nunca se hizo cargo del hecho. O alguien se defendió. Pero nunca se hizo cargo del hecho, ni se va a presentar a declarar la persona que le pegó un tiro. Quedó en eso. Quedó ahí. Quedó en eso. Es un dato. La pregunta es, con la lectura que tiene usted del personaje, cuyo padre contó que de chico destripaba animales, ranas, sapos en el Chaco, ¿se puede hacer una lectura, un perfil psicológico pensando que es un serial, no es un serial, es un psicópata? La defensa va a intentar sacarlo con la teoría de la inimputabilidad. ¿Cómo va a seguir toda esta historia? Se le hacen las pericias psiquiátricas y psicológicas. Con los antecedentes que tiene de niño, no te puedo decir si es un serial o no es un serial, porque tiene un montón de variables para decirte que es una persona, tiene serialidad en algo. Parece como que hay una compulsión, como que hay una repetición. La compulsión a la repetición es el intento de elaborar algo a través de un accionar, que es fallido. Pero le impacta este dato, porque esto es nuevo, porque ya tenemos, va de nuevo, saquemos una cuenta juntos. Si llega a ser Lucas Ascona, lo puedo decir de esta manera, porque si no pareciera que acá se dicta sentencia, estamos en presencia de un sospechoso. El juez dijo ayer, no tengo al asesino, tengo un sospechoso. Mañana está el ADN. Mañana no se apure, mañana o Favale, pasado. no se apure, Mañana Favale. o pasado. No, después le voy a discutir el tema del ADN, espéreme. Pero quiero ir a aprovechar a la doctora. Si realmente Lucas Ascona es el asesino, como se lo habría confesado su propia hermana, intramuros en su casa, y además, como ahora indica, una persona que lo vio por televisión fue el atacante de una mujer, y además, como ayer sacamos al aire otra chica que dijo, en menor cuantía, me sentí hostigada, acechada por el personaje. Pregunto de nuevo, ¿estamos en presencia de un posible serial que no pudo ser tal? Mire la pregunta que le hago. Sí, te la entiendo. Lo que yo te digo, y lo hablamos ayer, la mente de un individuo se forma en los 5 primeros años de vida. Si vos en esos años tenés evento traumático y ves conductas corridas de la norma en un chico, como por ejemplo matar animales y destriparlos, que no sean para cazar y comerlos con polenta. El padre mismo cuenta eso. Claro, pero por eso el padre hace referencia a esto como algo que le llamaba la atención, y creo que ahí se dijo que la mamá lo había medio se lo había mandado al padre a Buenos Aires, porque, pero bueno, eso lo dice el papá. Como que no lo podía manejar. O sea, ¿cuáles fueron las conductas que no podía manejar? Pero usted comparte el criterio de algunos expertos en criminalística que te dicen que los asesinos seriales algunos han tenido en su historia esta situación de matar animales. Sí, absolutamente. Pero hay una relación directa. Raúl Torro le dice que empiezan con animales. Sí, Todos que los seriales, empiezan con cuando
animales. fueron estudiados Petiso de empezaron fuego. con todos. El Sí. petiso de fuego mataba gatos. Mataba gatos. Y es Sí, más, sí, sí. su muerte se produjo por haber matado un gato en el Exacto, penal. sí, tal cual. Pero todos los cereales conocidos y famosos en el mundo que fueron estudiados empezaron matando animales. Pero en la serialidad, ¿ellos qué buscan? Hay una compulsión a la repetición para buscar que mejorarse, placer por placer mismo. Hay placer, hay goce. Dejar Hay señales, goce, ser hay buscados. Goce, Goce. que es más que el placer, que tiene que ver con lo tanático, que tiene que ver con la muerte. Goce. Y a la vez lo que va buscando es cada vez más perfección, más perfección, más perfección. Algunos guardan fetiches, guardan Sí. las fotos, guardan ¿La ropa? ropa. Nunca, si es Ascona, nunca se descartó Jeffrey de la ropa. Dahmer, el carnicero de Milwaukee, tenía pedazos de cada una de las víctimas. Eso de las víctimas, pero el hecho de que si es Lucas Ascona el autor, nunca se desprendió de su propia ropa, si realmente es el Y asesino. de los aparentes elementos con los No, que Hay un apuñaló. orgullo Y- narcisista. Y por otra parte, si estamos hablando del joven que aparece en el video, se llame como se llame, sobre el final, si él aparece limpiándose las manos, ¿lo hace porque está en un momento de éxtasis absoluto porque acaba de concretar la muerte y entonces se descuida porque está excitado? ¿O lo hace incluso para dejar señales que ese es él y acaba de cometer un asesinato? Las tres cosas, porque la tercera es también ocultamiento. Primero, seguro que estaba en éxtasis, porque una persona que no mata por placer, que mata, ponele en defensa propia, que todos nosotros lo podemos hacer. Nos tocan a un Estaría hijo. choqueado. Sobreviene otra conducta Claro, posterior. Estaría es una choqueado. conducta de sobrecogimiento que no la podés, o sea, no la podés soportar. O sea, matás a alguien porque te defendés vos o porque defendiste a algún ser querido. Que puede ser una emoción violenta, que puede ser una Eso es legítima una defensa, lo que vos circunstancia quieras. Es una circunstancia especial. Que te Pero, convierte o sea, en un el hecho asesino. Sí. tal cual. Que te convierte en un Pero, asesino. Si te convierte en un homicida en el El código momento. consagra las circunstancias especiales de atenuación. Tal ¿no? cual, Bueno, pero, pero en bueno, este pero es una caso- atenuación. Insisto, sí fue, Es como una dice atenuación, Mauro, pero sí acá fue. lo que hay es un placer. Pero quiero saber, ¿pero eso es porque él se desorganiza? No, no, Eso es porque... no lo viste desorganizado. Y vos fíjate, Tiene que Meni, salir, que tiene él- que salir de la escena del crimen, que tiene él- que irse. Él va, parece, o sea, si fuera él, ¿no? Sí. Va para adelante, da la vuelta, ve a la víctima, actúa como el predador, termina con el hecho, Concreta, se limpia, cual psicópata, como con frialdad. severo, absolutamente frialdad, se va, Se va y se va a trabajar. y se va a trabajar. Hace sí. su vida como si nada Llega, hubiera ¿qué tal? pasado. Hola, buen día. ¿Con qué empezamos? Claro. Pero ¿sabes lo que me Esta pasó recién? frialdad. En el subte me robaron y me corté el dedo. Como si Sí. nada, listo. Pero es Sí, que esta labura. frialdad ¿Pero es del que se psicópata. disocia o forma No, parte no se de disocia, porque si hablas de disociación podés llegar a hablar de psicosis. Y no. No. Podemos llegar a decir que hace una disociación instrumental. Pero yo te diría que ni siquiera hace una disociación instrumental, que sería una disociación no psicótica. Yo creo que tiene un placer impresionante, un goce perverso absoluto, y el psicópata no tiene responsabilidad, no Imputable, tiene angustia, imputable. absolutamente. Y a No tiene modo, angustia, no tiene vergüenza, no aprende con las experiencias en función de los hechos que comete, no los modifica para lo marginal, donde Mm. se equivocó, robó, bueno, te lo agarraron, se lo llevaron preso, perdón. está Rubén Suárez en el móvil. Es así, Guillermo, y lo adelantaba Mauro, ¿no? Estas nuevas medidas que ordenó el juez de la causa, el doctor Luis Zelaya, que tienen como base principal el laboratorio, con los diferentes cotejos. Por eso estamos en un laboratorio con un especialista, un bioquímico como el doctor Gustavo Penasino, y vamos a hacer algunas prácticas para tener en cuenta qué se puede determinar. Primero, doctor, qué tan importante, me imagino por su experiencia en otras causas, estos cotejos sobre pertenencias también del imputado, del detenido en este caso, de la víctima, para tener resultados que me imagino que son científicos y que dan casi un 100% de efectividad. Sí, lo que se hace es comparar patrones genéticos, o sea, se comparan individuos contra manchas en la escena de un crimen o en las ropas del imputado. En este caso específico están los dos elementos, o sea, está por un lado lo que se halló en la escena del crimen, que arrojó un patrón genético que se va a poder comparar con el imputado. Y por otro lado, prendas del imputado, que va a haber que compararlas con el patrón genético de la víctima, a ver si coinciden. Y llevado al terreno, presten atención A ver, a esta imagen. dale. ¿Por qué hablan los especialistas del 99,99% de efectividad en estos resultados? En esta primera línea, que van a ver X e Y, es el caso de un imputado. Causas judiciales de archivo, ¿no? Sí. De un masculino, y este es su patrón genético. ¿Siguen el número? Sí. 1820
1315, 811, 1922, que fue, me imagino, de la ropa, ¿no? Este es un material indubitado del sospechoso, o sea, se obtuvo de un hisopado bucal de él mismo. Del sospechoso. Y se compara... con elementos que aparecen en la ropa de la víctima. A ver. Por ejemplo, están en este lugar, también un masculino, ¿no, doctor? Sí. La víctima de esta causa. Y recuerdan el número, es el mismo, 1820, sí, 1315, 811 y 1922. El mismo patrón genético que el primero, o sea, que se encontró. El que era sospechoso de esta causa, cuando se hizo el hisopado, le dio positivo, cuando se hizo el cotejo, con lo que estaba hallado en la víctima. En el cuerpo de la víctima. Y a su vez tenemos otra circunstancia más, que esto es una ropa del imputado y había una mancha de sangre, y en esta mancha de sangre podemos ver que el patrón genético coincide exactamente con la víctima. La víctima es una mujer, aquí vemos que es XX, 15-20, 12-16, 8-12, 19-26. Y en la ropa del imputado... En la ropa del imputado encontramos una mancha que es mujer, 15, 20, 12, 16, exactamente. Es el mismo patrón genético. Doctor, usted siempre lo explicó, cada persona tiene su patrón genético. Claro, claro, sí. Es prácticamente imposible tener dos patrones genéticos idénticos de dos personas distintas, salvo que sean gemelos univitelinos. Ha pasado. Digamos. La única circunstancia, claro. Sí, ha ocurrido un caso hace alrededor de un año. Que quedó justamente impune. me entrevistaron. Sí, justamente me entrevistaron por eso. Doctor, ¿es más difícil sacar una muestra de ADN de prendas de vestir que de una pared? A ver, corríjame si hay algún cambio en la obtención de la prueba. Porque en este caso tenemos sangre, prueba indubitable del presunto autor en una pared que ya está bajo jurisdicción del Poder Judicial. Y tenemos ropas donde se detectó sangre que podría ser sangre de la víctima. ¿Qué es más fácil desde lo técnico? No, es igual la complejidad. Lo único que puede dificultar en la ropa es cuando son prendas muy coloreadas, que puede llegar a interferir el colorante en el ADN, digamos. La muestra de ADN debe quedar, para funcionar perfectamente, debe quedar como está aquí. Acá esto es una solución de ADN en agua. Eso es ADN Tiene que en quedar agua. Esto es ADN en agua, digamos, es el ADN como se conserva habitualmente. Fíjense que es totalmente transparente. Cuando tenemos prendas coloreadas puede llegar a tener alguna coloración y eso puede interferir en el análisis posterior. O sea, cuando se trata de prendas muchas veces hay que purificar más el ADN para lograr obtener un buen resultado. Pero se suele obtener un buen resultado igual. Penasino, con los años se ha perfeccionado la técnica de captura de cadena de ADN y el contraste y el cotejo entre un presunto responsable, por ejemplo, de un abuso sexual con una víctima. Sí, ha aumentado mucho la sensibilidad de estas pruebas. Hace unos cuantos años prácticamente no se podía trabajar con manchas muy pequeñas de sangre. Hoy día trabajamos con una mancha que tiene 1 milímetro de lado de sangre, o una mancha de saliva que a lo mejor tiene 4 o 5 microlitros de saliva. Con eso alcanza para hacer un estudio completo. Bueno, en este caso, del caso que estamos cubriendo, la sangre era abundante para el tipo de cantidad que necesita o para la cantidad que se necesita para una muestra, teniendo en cuenta que el presunto homicida pasó una mano ensangrentada por una pared y la muestra fue importante. Nos dijeron en aquellos tiempos, tienen una muestra que es muy buena, que les permitió tener el ADN completo y sin dudas del presunto asesino. Claro. Si hay una coincidencia en este caso entre esa sangre y el detenido, mucho no va a haber que hacer para su abogado. Y no hay, exactamente. Después igual la cuestión de la culpabilidad o no la evaluará el juez, ¿no? Obvio, claro. Pero la parte técnica, digamos, la cuestión referida al ADN va a ser muy categórica. ¿Y cómo es la famosa custodia de la cadena de ADN que tanto se ha puesto en duda, por ejemplo, en el caso de Ángeles? Claro, en realidad se llama cadena de custodia a todos los registros que se hacen desde que ocurre el hallazgo del crimen hasta que la muestra ingresa al laboratorio. O sea, que esté perfectamente cuidado, que no haya habido un cambio en el proceso intermedio entre la escena del crimen y el laboratorio. Eso se llama cadena de custodia. Pero ¿cómo debió ser el procedimiento, como dice Melina? A ver, la Federal secuestró en el día de antes de ayer las prendas de vestir del imputado y el laboratorio químico de la Federal encontró sangre. ¿Cómo sigue el procedimiento? En la casa del imputado lo encontraron. Claro.
Igual la cadena de custodia es previo a ese procedimiento en el laboratorio. Digamos, la cadena de custodia se inicia en el instante en que la policía entra a la casa a colectar las prendas. Está claro. O sea, en ese momento, ¿quién colecta las prendas? ¿Con testimonio de quién? ¿Por dónde pasaron esas muestras hasta que llegaron al laboratorio? Todo eso se llama cadena de custodia. Digamos. Tiene que quedar todo registrado para que después no haya baches o espacios ahí que no se sabe qué pasó con la muestra o quién la pudo haber manipulado. Doctor, se dijo eso sería mucho, toda la cadena de custodia. La cadena de custodia. Se dijo mucho en este caso. El juez ayer no lo confirma en esos términos. Dijo que es una prueba indubitable la que tienen secuestrada en la escena del crimen, que es un ADN masculino. Se llegó a decir que era un perfil genético masculino incompleto. Vamos a suponer que fuese así, cosa que está en discusión. Pero si fuese realmente un ADN o un perfil genético masculino incompleto, ¿hay forma de que dé positivo 100% con Lucas Ascona, que es el imputado de esta causa? Sí. Bueno, primero vamos a explicar ver. con este gráfico qué sería un perfil incompleto. Muéstrame. Sería que le falta alguno de estos marcadores. O sea, en vez de tener estos números acá, aquí, aquí y aquí, ¿ven que estos son un poco más bajos? Sí. Bueno, podría ocurrir que estos directamente no se vean. Entonces, ese sería un perfil genético incompleto. Siempre hay 8 por lo menos que vemos en estos gráficos. En este color vemos estos 8 variantes, en realidad corresponden a 4 marcadores distintos, porque cada persona tiene 2. Pero puede ocurrir que cuando el material no está en buenas condiciones, alguno de los marcadores no se vea. A eso le llamamos técnicamente perfil incompleto. Pero de todas maneras, teniendo en cuenta que son más de 15 marcadores los que se analizan, pues se analizan marcadores autosómicos, que son estos, y marcadores de cromosoma masculino, con tener 8, 10, 12 marcadores de los 20 y tantos que se analizan, alcanza para tener una certeza casi absoluta. O sea que con tener 8 o 10 de 20 y pico, uno puede decir que es el ADN de determinada persona y no de otra. Exactamente, es prácticamente absoluta la certeza igual, sí. ¿Y hay algo en la tarea del laboratorio que dependa estrictamente del ojo del profesional, del ojo humano y no de la computadora, no del sistema que procesa esa información? Bueno, uno tiende a confiar en la tecnología como algo absoluto, pero en la práctica la experiencia del que hace el análisis tiene que ver. En realidad en cualquier tipo de actividad, ¿no? O sea, uno dice, los equipos procesan y analizan, pero uno le tiene que decir al equipo cómo procesar y cómo analizar. Entonces, eso es parte de la experiencia profesional. O sea, la respuesta es sí, puede depender, digamos, la eficiencia de un análisis de los profesionales que lo hacen. Penasino, supongamos, tengo sangre. A ver, pero para que quede bien, Sí. bien clara esta idea, en realidad no es que va a cambiar el patrón genético. Claro. Lo que digo es que el hecho de obtener o no resultado puede variar de acuerdo a la experiencia o al nivel de experiencia que tenga el laboratorio que lo analiza. Tenemos 2 muestras, supongamos que tenemos 2 muestras. ¿Cuánto tarda usted o cualquier estudio serio en llegar a un resultado concreto? ¿24, 48, 72 horas? ¿Cuánto tarda? Bueno, claro, un estudio puede hacerse en 24 horas o entre 24 y 48 horas uno puede terminar un estudio, pero ningún laboratorio da un resultado en ese tiempo porque necesitamos revisar, o sea, hay procedimientos siguientes de revisión de los resultados y eventualmente hay que volver a repetir la muestra y volver a hacerla, con lo cual son otras 24 o 48 horas. Lo habitual es dar como mínimo plazos del orden de 5 días hábiles. Claro, ¿qué es lo que está planteando en este caso la investigación del juez Zelaya? Le cuento por qué. A ver, tenemos entendido que el lunes va a estar un cotejo que es fundamental, que es la comparación o el análisis de la sangre encontrada en las ropas del acusado para ver si es ropa de la víctima. Eso va a estar el lunes. Si es y el sangre de la martes, sangre de la víctima, perdón. Y el martes va a estar el cotejo directo entre el ADN del imputado, que le hicieron una extracción de sangre compulsiva, y la sangre, la prueba indubitable, colectada en la escena del crimen, que sería del autor, que se corta al momento del ataque. Esto es porque, para no caer en las viejas discusiones del caso Ángeles, Claro. lo que se planteaba es Claro. que la prueba no debe hacerse en simultáneo para que sea transparente, no debe estar Exactamente. sobre la mesa de trabajo. Uno imagina el ADN levantado de la sangre de la ropa con el ADN de la chica asesinada, de Nicole. Debe tomarse por separado y después determinar si es el mismo Es perfil así. genético.
Eso es correcto, es así. Igual algunos laboratorios como el nuestro tienen 2 sitios separados para hacerlo. O sea, hay una especie de pequeño laboratorio que hace solo las muestras que tienen mucho ADN, como ser la muestra de referencia del imputado, y otro laboratorio, otra área, digamos, del laboratorio en donde se hacen los análisis de las muestras donde hay poquito ADN. Penasino, el ADN se ha convertido como en el dios de las investigaciones policiales de los últimos años. No hay ninguna posibilidad de error, ¿verdad? Una vez que uno llega a un ADN concreto, tiene el 100% de certeza de que se trata del individuo que están tratando de identificar. Sí, a ver, si tenemos ciertas condiciones, por ejemplo, que la cadena de custodia se cumplió, que estamos seguros de que esa muestra es la misma, la de la escena del crimen es la misma que está en el laboratorio, terminamos con que no hay ninguna duda. Una consulta. O sea, esto es efectivamente así. Lo que quiero decir es relativizar ese concepto de infalibilidad, porque en realidad en todo proceso en que intervienen humanos puede haber errores, digamos, equivocaciones puede haber. Porque ahí está la interpretación del profesional puesta en juego también. Sí, hay áreas de interpretación y además hay posibilidades de contaminación o de problemas o de equivocaciones dentro mismo del laboratorio. Uno tiene muchos procesos de control y demás, pero si me hacen la pregunta a la inversa, me dicen, ¿es imposible que en su laboratorio haya un error? Y no, claro. Así como no es imposible que haya un error en cualquier otra Penasino, actividad humana. Concretamente, ¿no? Una cosa me imagino que tiene que ver con el trabajo de cotejo de información genética entre una víctima y un sospechoso. Pero por otra parte, una vez que se determina que, por ejemplo, la muestra que se toma una víctima y el sospechoso coinciden en un 80, 90, 95%. Sobre ese material genético no, pero, que... Perdón, sí. pero no, esos porcentajes no son así. No, el porcentaje habitual de coincidencia es superior al 99,9999%. Sí, estoy haciendo un supuesto. Perfecto, sí. Está bien que me lo corrige. Igual la pregunta iba en otro es mucho sentido. más certero que Es más contundente. Claro, igual la pregunta iba en otro sentido. Una vez que se tiene la información genética de ese sospechoso, ¿se pueden determinar otros patrones? Es decir, por ejemplo, si ese sospechoso no tiene una cara, ¿se puede determinar si ese sospechoso, por ese análisis de esa cadena genética, si es morocho, si tiene ojos claros, si es, digamos, qué información genética está cargada cromosómicamente? Bueno. ¿Se entiende la pregunta? Es una muy buena pregunta y la respuesta hoy día es imposible. Y la respuesta de acá hoy es imposible. De acá a 5 a 10 años vamos a ver la cara de una persona en una mancha de sangre. O sea, se va a hacer un estudio genético, se está desarrollando ya, por eso lo comento. Se están desarrollando métodos para hacer como una especie de identikit. Claro, pero desde la información genética que se levanta. Desde la información genética, exactamente. Ya hay avances en ese sentido. Bien. Pero no, hoy día no está disponible. Esperamos 5 a 10 años aproximadamente. Bueno, pero es interesante y va a ser sin lugar a dudas una herramienta fundamental para ponerle rostro, por ejemplo, a un atacante que no puede todavía ser detenido. Gracias, ¿eh? Exacto. Igual le pedimos que se quede al doctor. Sí, menos blancas se quedan todos. Sí,